amigos? Este es el programa Diálogos del Montonero. El día de hoy se ha iniciado aquí en el Perú una reunión de intelectuales a nivel de Iberoamérica y del mundo para tratar los temas que alguna vez reseñamos en este portal, es decir, estamos hablando de la segunda cumbre sobre vida, familia y gobierno que están desarrollando una serie de colectivos en el Perú y en el cual están participando, como decíamos, intelectuales de Iberoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, en fin, de varios países. La idea es una conversación, una reflexión alrededor de estos temas acuciantes para el Perú y América Latina. Pero también tenemos la necesidad de interrogarnos sobre qué está sucediendo en Estados Unidos luego de la elección en la que Donald Trump perdió las elecciones. Han sucedido muchos hechos que necesitan ser analizados y reflexionados. Bueno, para tratar estos temas hemos convocado al señor Juan Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en filosofía, un reconocido intelectual a nivel de Iberoamérica, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Muñoz Iturrieta. Gracias por este diálogo. Buenas tardes, Víctor, y el gusto es mío. Muchas gracias por su invitación. Bueno, se inicia esta segunda cumbre de vida, familia y gobierno. ¿Cuáles son los objetivos? ¿De qué manera significan un desarrollo con respecto al evento anterior que también tuvo una enorme repercusión en el Perú y en América Latina? Yo creo que cada día es más claro algo que muchas personas, no solamente yo obviamente, pero muchas personas en distintos países venían denunciando desde hace ya varios años. Podemos mencionar, por ejemplo, el gran trabajo que ha hecho el pensador peruano Miklos Lukács, el trabajo tanto de Agustín Laje como de Nicolás Márquez, denunciando a esta nueva izquierda. Podemos mencionar el trabajo de pensadores, por ejemplo, en Argentina, el experto en relaciones internacionales Marcelo Gullo, que venían planteando una situación de reconfiguración, por así decir, de las relaciones internacionales. Hoy en día, esto, Víctor, es una realidad. Lamentablemente, en la mayoría de las universidades del mundo, un joven que va a estudiar relaciones internacionales o cuestiones de geopolítica termina estudiando cosas que son obsoletas. Obsoletas en el sentido en que se presentan ciertos modelos de relaciones internacionales de gobierno que ya no existen en definitiva. Y no existen porque el mandato constitucional, por ejemplo, que gobierna nuestras naciones, el caso de Perú, de Argentina, el mismo caso de los Estados Unidos, ya no funciona como antes. Ya no podemos pretender que por medio de una democracia vamos a alcanzar distintos objetivos, vamos a poder canalizar el poder de una nación. Quien piense de esa manera realmente está, podríamos decirlo, atrasado varias décadas por el hecho en que hay una reconfiguración del poder internacional, del poder que podríamos llamar global, y es algo que incluso en los mismos Estados Unidos hoy en día se están despertando. ¿A qué me refiero con eso? En Argentina, en Perú, en Latinoamérica, nosotros estamos acostumbrados ya a la injerencia extranjera del manejo de nuestras naciones. Pero es algo que Estados Unidos nunca estuvo acostumbrado porque Estados Unidos manejó siempre los hilos, por así decir, de su propio destino, pero también en muchos casos incluso manejando los hilos de otras naciones. Pero dejando eso de lado, es un hecho de que hoy en día en los Estados Unidos mucha gente se está dando cuenta y hay muchos pensadores, que me parece muy importante, hay muchos pensadores que están alertando al pueblo estadounidense diciéndoles no tenemos que dejar de prestarle atención a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial para la Salud, a distintos organismos internacionales que son en definitiva los que están imponiendo la agenda. Y hoy en día muchos se dan cuenta porque el presidente Biden está claramente alineado a una agenda que no tiene al país propio, a los Estados Unidos, en el centro de sus intereses, lo cual es una locura, ¿no es cierto? Nosotros en Latinoamérica, lamentablemente, con tantos gobiernos que han pasado, estamos acostumbrados muchas veces a que un gobierno no esté para el servicio del bien común, de la patria, de la nación, sino al servicio de intereses extranjeros, pero eso jamás tal vez se había visto en la historia de los Estados Unidos cómo se está viendo hoy en día. Por eso a mí me parece que en el contexto, me preguntaba usted, de esta gran conferencia que se está realizando en el Perú, me parece muy importante porque es necesario
entender, en primer lugar, qué es lo que está pasando al nivel nacional, en el caso de Perú, pero es importante entender qué está pasando al nivel de las relaciones internacionales, qué está pasando al nivel de lo que podríamos llamar lo que es el control global, el control de las comunicaciones, por ejemplo, como Miklos Lucas lo explicó esta mañana, y que muchos gobiernos realmente ni siquiera están al tanto de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Por eso a mí me parece una conferencia importantísima para aclarar algo que cada día se muestra más evidente y que no es una conspiración. Se está dando una especie de tormenta perfecta por la cual hoy en día el poder de las naciones, el gobierno mundial está regido por lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Los algoritmos, la globalización y distintas ideologías que rigen, y eso en Perú ustedes lo vieron bien claramente en este gobierno actual, ideologías que vendrían a ser los principios guías para la constitución de las distintas Ahora, instituciones del país. lo que usted, de alguna manera, lo que usted está señalando es, o está describiendo, es esta llamada globalización ideológica, ¿no? Que ya, digamos, ha penetrado prácticamente todo el orden mundial, ¿no? Y bueno, qué interesante que en esta segunda cumbre se toquen estos temas, que cuando uno dice vida, familia y gobierno, aparentemente es el tema estrictamente reducido a los temas de género, pero el tema de género es una columna de esta llamada globalización ideológica. Pero le planteo una manera de desarrollar la conversación porque quisiéramos terminar con estos temas como parte final de nuestro diálogo. Le quería preguntar, a partir de esta introducción que usted ha planteado, ¿cómo está el Estados Unidos post-Trump? Mire, aquí en América Latina, en general los medios informaron que la no reelección de Trump era algo así como salvar del cataclismo una globalización democrática, que Estados Unidos iba a volver por la senda del diálogo, de la paz, pero muchas noticias empiezan a sorprendernos: un nuevo bombardeo en Siria, una nueva guerra de choques y contradicciones con el presidente Putin de Rusia, es decir, de nuevo la tensión global. Cuéntenos al respecto, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos post-Trump, por llamarlo de alguna manera? Bueno, Víctor, una cosa interesantísima que a un gobierno de Trump nunca se lo hubiesen perdonado, por ejemplo, es la cantidad de mandatos ejecutivos por los cuales Biden está Gobernando. imponiendo una agenda ideológica bien clara. Es decir, estamos en un país que podríamos llamar la cuna de la democracia, un país en el cual los demócratas levantan los brazos espantados ante lo que ellos llamaron la sedición que ocurrió en esa invasión del Capitolio allá por días de enero, el 6-7 de enero de este año. Los mismos demócratas que no hicieron absolutamente nada con respecto a la destrucción de ciudades por grupos ideológicos como Antifa o Black Lives Matter, trataron de una manera totalmente distinta lo que ocurrió en Washington. Entonces, ellos que se presentaban a sí mismos como los que venían en nombre de la paz, en nombre del diálogo, en nombre de la reconciliación, han mostrado un rostro o una cara oculta que los evidencia a partir de las distintas políticas que han estado tomando desde el comienzo del mandato de Biden en los Estados Unidos. Y es interesante también el silencio, Víctor, de los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, los mismos medios que por algún decreto le hubieran hecho perder la presidencia a Trump, hacen un silencio absoluto con respecto a la cantidad de decretos y ordenanzas del presidente Biden desde que comenzó. Tiene el récord. Sí. Pero estos decretos ejecutivos son lo que en América Latina se llaman decretos de emergencia, que significan legislar al margen del Congreso. ¿No, no es verdad? Así es, mire, el 24 de enero, o sea, 3 días después de haber asumido, Biden ya había firmado 30 órdenes ejecutivas o decretos de emergencia, como usted menciona. 30. Entonces aquí estamos ante un gobierno que ciertamente no está siguiendo el proceso democrático como ha sido descrito por la Constitución de los Estados Unidos. Está salteando al Congreso de los Estados Unidos, incluso siendo que en el Congreso
gozan de una mayoría, pero aún así estamos viendo esta situación. Entonces, eso por un lado, Víctor. Por otro lado, estamos viendo un flujo nunca visto de inmigrantes ilegales en la frontera de los Estados Unidos, pero especialmente de niños. De niños. ¿Y por qué es eso? Porque muchísimos padres han creído las falsas promesas de legalización de ciudadanía dadas por el presidente Biden. Y entonces, ante esa falsa esperanza de que si el niño entra ilegal a los Estados Unidos, o un menor de 18 años, vamos a decir, obtendrá con una próxima reforma migratoria la ciudadanía y ese niño algún día podrá traer a esos padres a los Estados Unidos. Entonces, tenemos que aclarar algo aquí. En primer lugar, que en Centroamérica hay una ignorancia enorme de la gente común sobre cómo funciona el sistema migratorio en los Estados Unidos. En segundo lugar, están cayendo, cayendo en la trampa de todas estas, claro, ONG que están detrás de estos movimientos desestabilizadores por medio de la inmigración ilegal, que han llevado al mismo Biden a sacar un decreto, otra orden ejecutiva para cerrar la frontera. O sea, efectivamente la frontera está cerrada para la inmigración ilegal porque ya no saben qué hacer con tanta gente. Por ejemplo, para que se dé una idea, el oyente, Víctor, 135,000 personas fueron detenidas en la frontera de los Estados Unidos solamente en el mes de febrero. 135,000 personas. ¿Cuántas más podemos deducir que eso es una minoría de la cantidad de personas que han pasado? ¿Cómo podemos básicamente incorporar una cantidad tan grande de personas? O sea, uno podría decir que los latinoamericanos están decepcionados de la política migratoria de Biden y algo así como que perciben que el muro de Trump era mucho más directo y transparente en una información pública al respecto. Algo de eso está pasando con este tema. Yo ciertamente creo que sí, porque en definitiva una de las cuestiones que propuso Trump, y lamentablemente no lo pudimos ver porque no llegó a su segundo mandato, era un sistema de inmigración realista. ¿Y por realista a qué me refiero? Teniendo en cuenta las necesidades de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las necesidades en el campo de la agricultura, en el campo de la tecnología, teniendo en cuenta las necesidades en los campos educativos, iba a crear un proceso y un sistema de inmigración parecido al que se usa en Canadá, que tiene que ver con la oferta y la demanda, de tal manera que la persona que venga a los Estados Unidos, en este caso, sea una persona que inmediatamente pueda incorporarse en el sistema laboral y que no tenga que pasar por el infierno que pasa el inmigrante ilegal. Porque también hay que reconocer eso. Muchos activistas de derechos humanos y de la inmigración dicen, pero esta gente que vive en los Estados Unidos desde hace tantos años vive en una especie de infierno, que ciertamente es verdad, y vive una situación en la cual, como decimos, tiene el corazón en la boca porque saben que en cualquier momento le puede llegar la inmigración a la casa, le pueden quitar absolutamente todo, como ha pasado, le pueden despojar de todos sus bienes y expulsarlo del país, como de hecho pasó durante el gobierno y el mandato de Biden y Obama. Es otra cosa también que se ocultan. Biden, la administración Obama-Biden del 2008 al año 2016 fue la administración que más gente deportó en la historia de los Estados Unidos, incluso combinando a todos los presidentes de la historia de los Estados Unidos juntos. Algo que disminuyó con Trump. Con Trump no fue de ninguna manera así. Trump hizo una política más realista diciendo vamos a apuntar a las personas que realmente son un problema para los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las personas que son un problema? Los traficantes de personas, los que se dedican a la esclavitud o el mercado de trata, los que se dedican al narcotráfico, personas que tienen un historial criminal que compromete al bien social de un país, y esas personas van a ser todas deportadas, que es de hecho lo que pasó. Es decir, se deportó al que se tenía que deportar, se deportó al que Perú tendría que deportar si estuviesen en Perú y en cualquier otra situación o nación del planeta. Y el tema migratorio no es cualquier tema. En la práctica está, digamos, destruyendo el Estado de Derecho, las repúblicas en Europa, ¿no? En Francia hay sectores que empiezan a hablar de que ya el Estado de Derecho no es vigente porque hay sectores migrantes, sobre todo islámicos, que tienen su propia cultura, su propia sociedad, sus propias leyes, y donde ya el Estado no entra. Es un Estado dentro de otro Estado. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, quería preguntarte,
estas 30 órdenes ejecutivas básicamente me imagino que están centradas, focalizadas, estas órdenes ejecutivas del presidente Biden, en los temas más polémicos de la campaña electoral, me imagino, ¿no? Es decir, en los temas en los que la votación de los electores prácticamente se partió por la mitad, con las diferencias que lo llevaron a Biden al triunfo, pero me imagino que estas órdenes ejecutivas, esta forma de gobernar, se dan sobre esos temas. Explícanos, por favor. Ciertamente, Víctor, mire, de las órdenes ejecutivas que más asustan al americano común, al que se preocupa por su familia, por sus hijos, son las órdenes por las cuales ya no se rige el criterio biológico para competir en deportes, por ejemplo. Entonces, un hombre que se autoperciba como mujer puede competir con las hijas de uno, por ejemplo. Otra orden ejecutiva es la de la no discriminación con respecto a los baños. Entonces, imagínese eso para un ciudadano común que tiene sus hijos, que tiene sus niños, con los problemas reales que hay del abuso sexual infantil en los Estados Unidos, se aterra ante la idea de que un hombre pueda entrar en el baño de mujeres de sus hijas o el baño donde se van a cambiar, por ejemplo, para la natación y demás. Esa es una de las órdenes ejecutivas que ha creado un revuelo muy grande. Y entonces, esto es lo interesante. En los Estados Unidos hay un sistema que es verdaderamente federal. Nosotros en la Argentina es una república con federalismo, pero yo personalmente jamás lo viví ni lo entendí hasta el día que fui a los Estados Unidos, porque en Argentina en la práctica el federalismo lamentablemente no existe. Pero en los Estados Unidos sí existe el federalismo, que ha sido el sistema político que decidieron implementar los padres fundadores para... es algo muy interesante esta idea que tiene un profundo fundamento en la historia de nuestra civilización occidental. Una comunidad tiene que autoabastecerse y una comunidad tiene que autogobernarse porque es esa comunidad la que va a conocer mejor que nadie los problemas, las problemáticas y las necesidades. No, los padres fundadores de los Estados Unidos se dieron cuenta, sin saber que Estados Unidos iba a llegar a ser el monstruo en cuanto al territorio geográfico que llegó a ser, pero ellos decían, es imposible gobernar bien una nación, como ya lo decía Aristóteles, un estado gigante, porque cada ciudad, cada localidad, cada provincia, cada estado va a tener situaciones culturales, económicas, políticas totalmente diferentes de idiosincrasia. Entonces hay que darle la independencia debida a esas unidades más pequeñas. En los Estados Unidos cada estado vendría a ser una especie de su propio país. Y entonces el efecto que ha tenido la administración Biden es que los estados reclamen su soberanía de acuerdo al federalismo. Y como consecuencia, los estados se están blindando con nuevas leyes para protegerse de las órdenes ejecutivas de Biden. Por ejemplo, estamos viendo en 3 estados en la actualidad se han aprobado leyes por las cuales se prohíbe que un varón biológico compita contra una mujer en el deporte. Se ha prohibido que para los baños, el uso de baños públicos, se use la autopercepción de género como un criterio para poder decidir a qué baño me meto. Por darle algunos ejemplos concretos, Víctor. Los estados se están blindando con respecto a la imposición del aborto. Sabemos, Kamala Harris, ¿por qué ella es elegida? Y eso lo hablamos yo creo la última vez. ¿Por qué es elegida como candidata vicepresidencial, siendo que ella solamente había obtenido el 1% de los votos dentro de las primarias demócratas? ¿Cómo puede ser que una mujer que no tiene ni siquiera el apoyo de su propio partido fue elegida como candidata vicepresidencial y no fue, por ejemplo, Sanders? Hubiera sido mucho más representativo y yo creo que hubiera sido mucho más poderoso para el mismo Partido Demócrata. Imagínense poner a Sanders de candidato vicepresidencial. Toda esa juventud que está desilusionada hoy en día con Biden lo hubiera votado, pero sin cuestionarse. ¿Por qué fue eso? Fue porque Kamala Harris, como miembro del judiciario del estado de California, desde siempre ha sido ella una representante en todos los casos que ha tenido que enfrentar ante la Corte Suprema y ante el Congreso de los Estados Unidos, ha sido representante de Planned Parenthood, que es la corporación abortista más grande del mundo. Es decir, Planned Parenthood dona a la campaña de Biden, pero después le pone como condición quién iba a ser su vice. Y aquí tenemos el caso de Kamala. Entonces, los estados en los Estados Unidos saben que la fórmula Biden-Kamala Harris vienen con una intención de legalizar y codificar
el aborto en los Estados Unidos. Porque recordemos, en los Estados Unidos el aborto no es por o producto de una ley que haya sido sancionada por el Congreso, sino que es el fruto de una sentencia de la Corte Suprema del año 1973. Entonces, lo que pretende hacer Biden es codificar una ley federal del aborto, lo cual el federalismo no se lo permitiría, y entonces por ese motivo los estados hoy en día se están defendiendo y están codificando sus propias leyes pro vida para que si el caso llega a la Corte Suprema, esperemos, ¿no? Siguiendo los principios constitucionales, tenga que acordar y darle la razón a los estados. Entonces, esa es la gran paradoja que estamos viendo hoy en día. Un Biden que gobierna por decretos y estados que están reaccionando contra esos decretazos por medio de leyes estatales que tienen la intención de elaborar una especie de blindaje legal contra esta especie de modo dictatorial de gobierno, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte sobre otro tema de mucho impacto aquí en América Latina, ¿no? El bombardeo de Siria, ¿no? Y este cruce verbal con Putin, intenso, inesperado, ¿no es cierto? Excomuniones mutuas. ¿Y qué significa esto? Se suponía que los demócratas eran la imagen de la paloma blanca frente a los halcones o al halcón que representaba a Trump, o al guerrerista que representaba a Trump. Al menos así lo presentaba la media internacional, la prensa internacional. Explícanos esta contradicción, esta imagen paradójica, Pablo, por favor. Bueno, la verdad que es difícil juzgar cuál ha sido la intención final de todo esto. Recordemos que se armó toda una campaña en contra de Trump, como usted decía, ya por el año 2016, que no podía llegar a la presidencia un hombre como Trump, un hombre que iba a tener el botón de la bomba atómica, como se decía, en su escritorio. Los medios ya vaticinaban de modo apocalíptico la cantidad de guerras que iban a comenzar, guerras nucleares, problemas, cataclismos y demás, algo que no pasó de ninguna manera. Trump no inició absolutamente una sola guerra. Y no solamente eso, a mí me pareció bastante corajudo el coraje de Trump de enfrentarse a ese establishment, como se le dice, de los armamentos y de la guerra. Recordemos que el Pentágono funciona en conjunción con una cantidad de empresas privadas que lucran con la guerra, que se dedican a la guerra, empresas que han sido conformadas por ex militares, ex generales y demás, que usan del Estado entonces para lucrar con la guerra. Trump, él en septiembre del año 2019 tuvo en septiembre del 2020, principios de septiembre del año pasado, justo antes de las elecciones, tuvo una reunión, una conferencia que dio en el Pentágono, y él criticó duramente a aquellos que lucraban con la guerra y la vida de los demás para su propio beneficio económico, y que Estados Unidos debería ser un país que nunca más se debería prestar a ese tipo de acciones. Es decir, fue una crítica también dirigida hacia todos estos grandes poderes globalistas que están detrás también de toda esta agenda de género y demás, ¿no? Que lucran con la guerra, fueron los que lucraron con la invasión de Irak, con la cuestión de Afganistán y demás, históricamente. Yo creo, teniendo en cuenta eso, yo creo que lo de Biden fue una especie de señal que le envió a estos grupos interesados para mostrarles que él no iba a ir en contra de esos intereses. Al menos así lo veo yo. Pues se complica mucho la cosa. Por un lado tenemos a una administración Obama y Biden que le dio un guiño a Irán, por ejemplo, recordemos, y por otro lado tenemos a un Biden que viene y ataca centros militares que tienen una gran conexión con el ejército iraní, incluso presencia iraní. Se dice que uno de los ataques fue contra tropas iraníes que estaban asentadas en Siria. Entonces, yo creo que cuando a Biden lo apretan, tiene que responder al que le aprieta más de todos estos contendientes, ¿no? Y uno de ellos fue realmente todo este lobby armamentista y de la guerra, y fue una señal, fue un guiño para decirles, miren, señores, yo
estoy con ustedes aquí, no como a Trump que los dejó en la nada y no les ocasionó ninguna guerra y por lo tanto ustedes han visto pérdidas millonarias o no han visto las pérdidas o no han visto el dinero que pensaban generar en el caso de ganar una Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? Una anécdota, Víctor, lo voy a contar. Aquí en Canadá tenemos, como he sabido, muchísimos refugiados de la Siria y del norte de Irak que llegaron como consecuencia del conflicto que ya lleva una década. Y es interesante que muchos sirios que he conocido aquí en Canadá me comentaban que ellos vivían en Siria en su momento, en Alepo, por ejemplo, cuando fue elegido Trump. Y ellos me decían que la gente salió a festejar por las calles cuando salió elegido Trump porque ellos sabían que se acababa la guerra si ganaba Trump. Si ganaba Hillary Clinton, iba a ser toda una continuación de lo que se estaba viviendo por tantos años. Y eso los medios jamás lo mostraron, por ejemplo. Claro, es impresionante cómo se construye una posverdad, una realidad virtual. Hace recordar estas estrategias fascistas, pues, de mediados del siglo XX a Goebbels, ¿no? Construyendo verdades, entre comillas. Y en realidad, pues, como tú lo acabas de señalar, Trump es el presidente de la paz, es el presidente distante de los grupos de poder de la guerra en Estados Unidos. Pero, digamos, me gustaría preguntarte un poco viendo hacia adelante, ¿no? Cuando vimos las marchas de Black Lives Matter, de Antifa, planteando incluso derribar las estatuas de los padres fundadores de Estados Unidos, cuando vimos las propias elecciones de Estados Unidos, el nivel de polarización, probablemente las elecciones más polarizadas, ¿no?, de la reciente historia, no quiero hablar del siglo XIX, pero muchos observadores señalaron que Estados Unidos estaba al borde de una guerra civil. En la práctica, Estados Unidos es un pueblo en armas, eso es lo que no saben los latinoamericanos, ¿no? Es un pueblo que mantiene la idea de milicia, que lo llevó a convertirse en una república, que proviene incluso de Maquiavelo. Es un principio constitucional en Estados Unidos la idea de un pueblo en armas. Entonces, la idea de una guerra civil en los análisis rondaba. En este contexto, claro, ahora después de las elecciones las cosas parecen haberse calmado un poco. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la gran Unión Americana en este contexto? ¿Tú crees que las alas moderadas, racionales del Partido Demócrata o las alas dialogantes o el propio Trump van a buscar encuentros, convergencias para alejarse un poco de los extremos, o crees que Estados Unidos va al choque inevitable? ¿Cuál es tu apreciación, Pablo, sobre el tema? Ciertamente que esa batalla desde el punto de vista cultural ya está dado. Y es una batalla, por así decir, a muerte por los principios ideológicos que la rigen. Tenemos a una ideología progresista que viene a deconstruir, como dicen ellos, pero en definitiva vienen a destruir todo resabio de nuestra civilización occidental, vienen a destruir todos los valores que surgen de estas relaciones naturales que se han construido a partir del individuo y de la familia en nuestra sociedad. Vienen a destruir todas las instituciones que han sido creadas, por así decir, por tantos años de esfuerzo para proteger al individuo, para proteger a la familia, para proteger sus derechos. Una vez que cae, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista filosófico, ese ideal de ser humano, ese ideal de persona, ese ideal de familia, y si lo reemplaza por una nueva consideración de lo que somos. Ya no se habla más de personas humanas, sino que se habla de identidad de género. Y en consecuencia, entonces ya no hay necesidad para la familia, no hay necesidad para una familia que eduque a un niño, para que un niño crezca y madure psicoafectivamente en un entorno determinado, que es lo que ha hecho que la civilización occidental llegue a la grandeza que ha tenido, ¿no? Entonces, de fondo estamos no ante una manera distinta de ver o cómo realizar ciertas situaciones, no estamos hablando ya de una cuestión prudencial. Históricamente, por ejemplo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, si bien tenían sus diferencias y tenían intereses que variaban, pero todos estaban enfocados en un mismo objetivo.
Y eso es, yo creo, lo que ha hecho que se distinga a los Estados Unidos del resto de los países en nuestro continente, Latinoamérica. Porque en un país, por ejemplo, como Argentina, los partidos se pelean a muerte y lo que hace uno viene el otro y se encarga de destruirlo. Eso en Estados Unidos nunca se vio, porque todos construían en pos del mismo objetivo, aunque con distintos intereses o demás, pero en una misma línea. Eso, lamentablemente, hoy en día prácticamente no existe, si bien todavía hay representantes, como decía, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, pero el Partido Demócrata y una gran porción de la sociedad, no le vamos a echar la culpa solamente a los demócratas, pero en los Estados Unidos, por el trabajo de muchos ideólogos de la corriente del posmodernismo, han logrado penetrar en lo que se llama el imaginario social de los Estados Unidos, han logrado penetrar en la mente de cantidad de jóvenes, de adultos también, que piensan de acuerdo con criterios que son totalmente incompatibles con esos ideales que hicieron posible un país como Estados Unidos o que hicieron posible una civilización como la civilización occidental. Y yo creo que ahí está el gran problema, Víctor, porque estamos hablando de ideologías que son incompatibles. Ya no estamos hablando dentro de una civilización de modos de pensar que de una u otra manera podemos llevar, podemos vivir el día a día. Y ahora, entonces... Me gustaría, ¿y tú no crees que los sectores, ante esta polarización, ante esta confrontación que asemeja a una guerra, ¿no crees que hayan sectores prudentes en el Partido Demócrata que reaccionen y se subordinen a las alas extremas? ¿O ya está, digamos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que hay muchos que se están asustando. Lo que pasa es que dentro del Partido Demócrata esas personas están entre la espada y la pared, porque una de las características de esta polarización es que si no estás conmigo, estás contra mí, como dice esa frase. Y entonces muchas veces hay, yo creo, muchas personas dentro del Partido Demócrata que se están dando cuenta de que la radicalización que propone un Bernie Sanders o la radicalización, peor todavía, de una persona como Alexandra Ocasio-Cortez es peligrosísima para el futuro de los Estados Unidos. Pero a su vez ellos se encuentran en una posición muy difícil porque si uno ataca al mismo partido, lo van a inmediatamente a catalogar uno como estar trabajando para el otro. Entonces, yo creo en lo personal, y esto es algo que lo vengo diciendo desde hace 3 o 4 años, que me pareció verlo claramente. En mi opinión, el Partido Demócrata, aunque parezca hoy fuerte que ganaron las elecciones, el Partido Demócrata está profundamente dividido. Y el Partido Demócrata, tarde o temprano, se va a dividir. Se va a dividir, salvo que esa opción, esa ala progresista radical, logre absorber al resto, lo cual va a ser difícil, pero es posible. Va a ser difícil porque todavía hay una generación que le quedan 20, 25, 30 años de vida que no van a ser fácilmente absorbidos por este lenguaje posmoderno y progresista y demás. Pero yo lo que estoy viendo ciertamente es que esta batalla cultural que ya está en curso se va a, tarde o temprano, se va a manifestar en el plano económico y en el plano político. Eso pasa siempre. Es inevitable. Así como, claro, es inevitable. Así, recordemos, Estados Unidos, mucha gente ignora que en los Estados Unidos, en los 25 o 30 años precederos a la declaración de la independencia, ya por 1770, hubo una revolución o una especie de renovación espiritual que se le llama, que fue muy fuerte, que se origina en Nueva Jersey. Estuvo muy involucrado el que fue después Witherspoon, el primer presidente de la Universidad de Princeton, y esa renovación espiritual que se dio en los Estados Unidos tuvo como una consecuencia, de hecho hay muchos pensadores que le dan una especie de, le asignan a esa revolución que hubo una causalidad directa con lo que fue después de separarse de Inglaterra, es decir, esa noción de decir nosotros tenemos un objetivo, tenemos un mandato, se le dio obviamente un tinte religioso en su momento, pero tenemos un mandato, tenemos una vocación, por así decir, como nación, y tenemos que hacer lo nuestro. Y Inglaterra nos está, o el Reino Unido nos está, en cierta manera,
atando y no nos deja desarrollarnos y potenciarnos como podríamos ser, y eso es lo que desemboca luego en la revolución de la independencia, en la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo algo parecido, pero desde términos totalmente ideológicos. Entonces, tarde o temprano, estas ideas terminan manifestándose con realidades políticas, en realidades económicas y demás. Entonces, yo no veo el futuro de los Estados Unidos con mucha esperanza. A mí me parece que tarde o temprano esto va a degenerar en un fraccionamiento que ya se ha dado en las ideas, pero tarde o temprano se va a mostrar en otros campos. Se van a ver muchas divisiones, yo creo, en la política. Yo no le veo un futuro realmente al Partido Demócrata. No veo por qué es imposible que se mantengan estas alas dentro de un mismo partido. Tarde o temprano se van a fraccionar, Ahora, ciertamente. algunos historiadores señalan que Estados Unidos puede discutir un montón de cosas, pero al final siempre será el capitalismo, la cuna del capitalismo mundial, ¿no? Y cuando el Partido Demócrata cruce esa frontera, efectivamente, seguramente sucederá lo que señala, es decir, un fraccionamiento, una dispersión. Y aunque parezca mentira, Trump ha logrado cohesionar al Partido Republicano detrás suyo, al menos una mayoría considerable, y está en carrera nuevamente hacia las próximas elecciones. Pero me gustaría plantearte el otro gran tema con el que empezamos, que es el tema de la globalización, Pablo. Mira, en América Latina ya es, digamos, sentido común reconocer que la izquierda está en la ofensiva ideológica y cultural con los temas de género, con los temas medioambientales, con estos temas de lenguaje inclusivo que empiezan a destruir una institución social y cultural como es el lenguaje, la lengua española, ¿no es cierto? Y una serie de temas que los marxistas, los núcleos marxistas, suelen llevar como iniciativa, como programas. El día de hoy en América Latina ya no hay los viejos partidos marxistas, los viejos programas maximalistas del comunismo tradicional. Lo que hay son estas ONGs con estos programas parciales en estos temas del llamado progresismo. Eso está claro en América Latina. Lo que no está claro en América Latina es cómo estas campañas o estos objetivos ideológicos se conectan con, por ejemplo, con la lógica de las big techs, ¿no? De las big techs. En las big techs también tenemos de alguna manera participando en estos temas, en esta agenda, pero hay otros intereses. A la gente le parece muy difícil entender que Facebook, Twitter, que nacieron del capitalismo, son productos del capitalismo, el día de hoy estén asumiendo un discurso globalizador que al menos relativice la idea de un capitalismo, del tradicional capitalismo. Y por otro lado tenemos estas instituciones multilaterales que tú has señalado, la OMS, la OMC, que han construido una burocracia ideológica internacional, y finalmente tenemos a China. ¿Cómo es posible, yo quisiera que nos expliques, cómo es posible que se conecten todos estos intereses para armar la idea de una globalización ideologizada que subordina a los estados de derecho, a las repúblicas? Cuéntanos al respecto tus apreciaciones, tus aproximaciones. Bueno, una de las grandes dificultades de las relaciones internacionales y cualquier análisis geopolítico es saber señalar los distintos aspectos, por ejemplo, que usted ha mencionado, y saber relacionarlos entre sí y ver qué influencia tienen no solamente en la vida real de cada persona, pero también entre ellos, las relaciones entre las grandes instituciones financieras mundiales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y qué relación tienen esto con las Big Tech, por ejemplo, las grandes compañías que surgen como fruto de la era del Internet. Estamos hablando de Amazon, de compañías como Amazon tiene un control, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero un control mucho mayor del que nos imaginamos. Compañías como Google, como Facebook y demás, Twitter y demás.
uno de los problemas que yo señalaba al comienzo con el estudio de las relaciones internacionales, Víctor, es que cuando un joven va a estudiar, generalmente todavía vive en esa época en la cual los estados eran los que se relacionaban entre sí en la gobernanza mundial. Hoy en día eso no existe más. Hoy en día lo que tenemos son estados que prácticamente han perdido su soberanía, y la han perdido porque se la han entregado. Porque cuando un Estado quiere recuperar su soberanía y mandar en su propia tierra, tenemos lo que está pasando en Hungría o en Polonia, por ejemplo. Es decir, por eso yo tengo mucha esperanza en Perú, por ejemplo. En Perú hay una posibilidad real de que Perú tome las riendas de su propio destino, por ejemplo. Es algo que lamentablemente en Chile no se ve, pero hay posibilidades, pero no se ve hoy en día con el gobierno actual. En Argentina es un país que está totalmente entregado a estas fuerzas globalistas y multinacionales, multilaterales y demás. Entonces, para hacer un buen análisis de la situación mundial actual, hay que tener en cuenta qué tipo de categorías se usan. Y a mí me parece que hoy en día estamos ante, no son las unidades de gobierno territorial como los estados las que tienen el control de una nación, sino que son lo que podríamos llamar unidades políticas sin asiento territorial. Y dentro de esas unidades políticas sin asiento territorial, podemos mencionar a los grandes centros financieros, grandes compañías financieras, que tienen realmente un rol en las relaciones internacionales porque imponen su voluntad en una nación determinada que no es la de ellos, que son las grandes corporaciones. Tenemos el caso de corporaciones de otro tipo, algo que no existía tal vez antes de la Segunda Guerra Mundial, es algo nuevo, es post Segunda Guerra Mundial la creación de estas grandes corporaciones que no están relacionadas a un país concreto, como tal vez lo fueron en su momento las grandes petroleras, que las petroleras que estaban relacionadas con Holanda, las petroleras francesas, las petroleras norteamericanas. Eso no existe hoy en día, es decir, que no estamos hablando de un modelo capitalista como el que concebimos y el que aprendimos en la escuela o en la universidad, sino que aquí estamos hablando con respecto a una especie de lo que podríamos llamar metacapitalismo. Y es un capitalismo que ya no tiene en cuenta el bien de una nación, el bien de un Estado o el bien de una persona, de una sociedad. Es un tipo de capitalismo que no le importa absolutamente nada. Y si ese capitalismo requiere que, por ejemplo, Perú sea puesto en cuarentenas totales, aunque eso sea un desastre económico y financiero, lo van a hacer, porque son otro tipo de objetivos los que buscan. Pero aquí entra la relación entre las grandes compañías tecnológicas y lo que podríamos llamar los centros financieros mundiales. Los centros financieros mundiales son los que históricamente han tenido la batuta, como decimos en estas obras de teatro, porque manejan el dinero y el que tiene el dinero hace lo que quiere. Pero sin embargo, con la era de la Internet han entrado nuevos jugadores que han adquirido tanto poder financiero como los financistas originales, que son las compañías de servicios de Internet. Principalmente Amazon, porque Amazon tiene un poder impresionante al ser el mayor proveedor de servicios de Internet del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente ellos proveen su servicio de Amazon, sino que tienen una plataforma de servidores que funcionan como los servidores para muchísimas otras compañías. Y si hay alguna compañía, por ejemplo, que a ellos no les gusta, directamente le ponen el botón de apagarlo y lo apagan, como pasó con esta red social Parler. La red social que más creció en el año 2021 fue Parler, después de que lo bloquean a Trump. Contaba con cientos de millones de usuarios y sin embargo, como Parler no se unió a ese consorcio que formaron entre Google, Twitter y Facebook para el control de la información y de lo que se podía decir y no decir en las redes sociales, como ellos no se unieron y optaron por la libertad de expresión, le apretaron el botón del off y se acabó Parler. Hasta el día de hoy no ha resucitado, no encuentran un servidor capaz de sostener su plataforma. Entonces, yo creo que es importante hoy en día, para hacer un buen análisis de las relaciones internacionales, estar atento a ese triángulo que yo le llamo, que es el triángulo de las grandes compañías o centros financieros mundiales, China, por otro lado, y las grandes compañías tecnológicas, entre las cuales contamos, bueno, me había olvidado también a Microsoft, ¿no? Que son las compañías que más se han beneficiado de todas estas grandes cuarentenas y cambios sociales y demás, ¿no?
¿Y cómo explicas que se relacionen con los sectores del neomarxismo de América Latina y de los países emergentes? O Yo sea, creo, porque hay una convergencia de discurso. ciertamente, mire, ciertamente que sí. Cuando uno tiene que llevar a cabo un plan de, ya sea de gobierno, un plan de dominio, un plan de colonización, un plan de lo que sea, uno tiene que tener ciertos principios que rijan el obrar para que eso tenga consistencia, porque si no quedaríamos en un caos y nunca alcanzaríamos nada. Todo país necesita una constitución, toda compañía necesita un reglamento interno para poder funcionar orgánicamente. Es interesante cómo yo creo que lo que han hecho estos grandes actores del tablero geopolítico mundial es ponerse de acuerdo y entre ellos estar de acuerdo en que tenían que elegir una filosofía rectora. Podrían haber elegido, vamos a decirlo por decir, podrían haber elegido los principios del Evangelio, por ejemplo. Podrían haber dicho, vamos a elegir el cristianismo, vamos a elegir el Islam, por ejemplo, para que sea el principio rector. Pero sin embargo, ellos decidieron elegir El la progresismo. filosofía en boga del momento, que es el llamado posmodernismo. ¿Por qué lo hicieron así? Podríamos especular por muchos motivos. Yo creo que el posmodernismo es la filosofía que, en cierta manera, mejor explica el espíritu del hombre contemporáneo. Ciertamente que no es una filosofía que refleje su pensamiento, que refleje mi pensamiento, que refleje el pensamiento del pueblo peruano en general, pero sí es la filosofía que refleja el pensamiento de las grandes élites culturales, es la filosofía que refleja el pensamiento de los medios de comunicación en general, de los medios noticiosos, de diarios, de grandes medios de Internet, las redes sociales. Y entonces yo creo que ante una situación así de globalización, esa globalización se tiene que dar con cierta unidad para que fructifique. Si no, es imposible. De Y, acuerdo. y, es ahí, yo creo, cuando hay que entender el por qué es. No es que yo creo que hay una mente sola que esté detrás y haya dicho lo vamos a hacer así y esta va a ser la arquitectura, sino que todo esto se ha ido dando de una manera prácticamente natural. Se ha dado la tormenta perfecta que ha sido combinada con toda esta situación de pandemia y estas cuarentenas que le vienen bien a todos estos sectores. Ahora, Entonces estos sectores no tienen problema si me dicen que la filosofía rectora va a ser el neomarxismo, o va a ser el marxismo clásico, o va a ser el posmodernismo de la escuela francesa, denme lo que más funcione. de acuerdo. Y, Interesante. o sea, eso es lo que me parece a mí. Ahora, Y ciertamente está funcionando y no está funcionando tampoco. sí, ahora, una pregunta final, Pablo. Esta globalización, lo que se nota, aunque de manera muy incipiente, es una especie de pequeña reacción, vamos a llamarlo así, de los clásicos estados republicanos. Por ejemplo, en Europa, este progresismo que ha alentado una migración sin trabajo, en Estados Unidos todavía la migración es para trabajar, es para trabajar. Ciertamente. Quizá ahí hay una gran esperanza en Estados Unidos. La gente migra a Estados Unidos porque quiere trabajar y eso es una gran posibilidad para la gran Unión Americana. Es lo que lo hace volver a sus raíces, finalmente. Pero en Europa la migración no es para trabajar, es para recibir el beneficio social del estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, una familia islámica que emigra con derecho o sin derecho, cuanto más hijos tenga, más posibilidades económicas tiene el estado de bienestar. Y para seguir teniendo hijos no necesita incorporarse al Estado de Derecho, participar de una comunidad cultural con las diferencias que tiene. Entonces, lo que está pasando en Europa, por ejemplo, es que el Estado republicano está siendo dinamitado por dentro. El Estado de Derecho, ya para hablar en otros términos, la idea de un Estado de Derecho está siendo dinamitado porque empiezan a surgir, por ejemplo, en Francia, varios estados dentro de otros estados, en los países nórdicos algo parecido. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que los estados republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos todavía hay comisiones del Congreso que quieren discutir
cómo regular el funcionamiento de las Big Techs, ¿no? ¿Tú crees que en Europa se acaba de conocer hace unos meses hubo una reacción de la señora Merkel, de Francia, en fin? ¿Tú crees que los clásicos estados republicanos que han organizado Occidente van a reaccionar contra esta globalización ideologizada que desorganiza, que corroe, que dispersa a Occidente? ¿Crees que tú vaya a suceder algo de este tipo? La verdad que es una situación demasiado compleja para poder dar una respuesta única. Ciertamente que lo estamos viendo en Polonia y lo estamos viendo en Hungría. Yo creo que son dos países que se han dado cuenta de que las redes sociales y estas grandes compañías están violando la soberanía de una nación, la soberanía que por el propio derecho natural le corresponde a una nación para gobernarse. Y aquí hay otro problema. ¿Por qué es peligroso que una Big Tech, por ejemplo, controle la política interna de nuestros países en Latinoamérica? Porque ellos van a venir con una respuesta ideológica acerca de lo que significa ser humano. Van a venir con una solución única y simplista, como fue el caso de la Organización Mundial para la Salud con respecto a las cuarentenas, sin tener en cuenta las distintas situaciones locales, de clima, de cultura, de idiosincrasia, y propusieron un remedio único para una sociedad que es muy compleja para tomar un remedio único. Y ese fue el gran error ideológico de la Organización Mundial para la Salud. En vez de dar criterios generales y luego que cada nación, de acuerdo a sus situaciones, pueda actuar. No se puede pretender, por ejemplo, que un país como Canadá cierre absolutamente todo y pretenda vivir durante un año de los servicios sociales y que se haga absolutamente lo mismo en Perú. Eso es ideológico, es imposible, porque son dos situaciones totalmente distintas desde todo punto de vista. Entonces yo creo que esta embestida globalista ya está teniendo efectos muy duros en nuestras sociedades, aunque muchos gobiernos no lo quieran ver y no lo quieran reconocer, como es el caso de la Argentina. Argentina es un país que está hundido por haber aceptado estos principios del globalismo, ¿no? Ellos solos, sin ningún tipo de... Argentina es un país que no necesita que lo invadan, como pasó con Irak. En Argentina hoy en día el mismo gobierno es el agente de todo esto y es evidente que todo este proyecto lleva a la ruina a una nación. Es evidentísimo. Entonces, es necesario, yo creo, que los pueblos se despierten, pero que también los pueblos encuentren representación política de esta en esta contra, por así decir, batalla cultural, en esta especie de contraataque cultural. Necesitamos tener representación política, porque sin esa representación política, hoy en día los estados y los poderes dentro del Estado en general están totalmente al servicio de esta agenda. ¿Cómo pasó en Chile? En Chile es impresionante cómo las demandas que son demandas propiamente globalistas, hay intereses extranjeros, pero fue esa izquierda, ¿no es cierto?, esa juventud la que canalizó. Y el gobierno de Chile directamente se puso al servicio y se entregó a los brazos de esto. Por eso el caso de Chile es realmente preocupante porque llegó al punto de estar dispuesto a reescribir su propia constitución. Es decir, Chile va a dejar de ser Chile, eso es seguro. O sea, Chile ya está perdido, me parece a mí, salvo que dentro de Chile haya una reacción. Pero nunca podemos permitir que un país llegue a ese punto. Y en el caso de Chile fue hecho por el mismo gobierno chileno, que es un gobierno supuestamente de derecha, un gobierno moderado, conservador, ¿no? O sea, es realmente una locura y para que la gente también, yo creo que abra los ojos y se dé cuenta. La victoria no fue de esa gente que salió a pedir, esa gente simplemente canalizó una, una orden, por así decir, una exigencia, vamos a poner la palabra exigencia, de otros organismos internacionales con mucho más poder y más profundos que le exigían ese cambio a Chile, ¿no? Ok, muy bien, Pablo, infinitamente agradecido por este revelador diálogo, ¿no? Te agradezco, te reitero mi agradecimiento, va a ser muy aleccionador para nuestros televidentes.
y seguramente seguiremos conversando en el curso de los próximos meses. Infinitamente agradecido por esta interesantísima conversación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias Víctor nuevamente y un saludo enorme al querido pueblo peruano. Solamente si me permite voy a dar una noticia. Mis dos libros, Atrapado en el cuerpo equivocado, mi libro contra la ideología de género y mi nuevo libro que sale en abril, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, un libro donde explico toda esta arquitectura ideológica de esta revolución identitaria. Los dos libros van a estar disponibles en Perú. Así que a partir del mes que viene, en abril. A partir del mes que viene. Sí, a partir del mes que viene en Perú. Bueno, te buscaremos para hablar solo de los libros, pues seguramente, ¿no? Muchísimas Solo gracias. de los libros, muchísimas gracias, Víctor, nuevamente. Será un honor buscarte. Muchas gracias, Pablo. Infinitamente agradecido nuevamente por esta conversación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, ha sido esta una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.